semejanza de triángulos. Es decir, vamos a ver pautas que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes o no. Es decir, qué condiciones tienen que verificarse para que dos triángulos sean semejantes. El primero de ellos es el criterio de ángulos iguales. El mismo nos indica que dos triángulos son semejantes. En notación matemática sería así: dos triángulos, por ejemplo el A, B y C, es semejante, este simbolito significa semejante, A', B', C', son semejantes si se verifica que los ángulos homólogos son todos iguales. Es decir, si se verifican estas tres cosas: que el ángulo A es igual al homólogo A', que el ángulo B sea igual al ángulo homólogo o correspondiente B', y que el tercer ángulo también sea igual a su correspondiente a su homólogo. Este es el primer criterio. Si tenemos que, por ejemplo, un triángulo tiene medidas, la medida de sus ángulos de 30, 70 y 80. Y tenemos otro que tiene las mismas medidas de los ángulos, entonces los dos triángulos son semejantes. Recuerden que con solo tener dos ángulos de un triángulo ya podemos averiguar el tercero, sabiendo que eso suma, que la suma de los ángulos interiores da 180. Entonces, en realidad, esto se podría simplificar como que dos ángulos homólogos sean iguales y no tres, porque el tercero lo podemos averiguar. Bueno, y ahora vamos con el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio llamado lados, lados, lados o de lados proporcionales. ¿Qué me dice este segundo criterio? Que dos triángulos son semejantes si sus lados son proporcionales. Es decir, seguimos con los dos triángulos de ejemplo ABC y A'B'C'. Decimos que un triángulo es semejante al otro si sus lados son proporcionales, es decir, si se verifica una proporción. Recuerden, siempre es con sus lados homólogos. Sería el AB sobre A'B' es igual a BC sobre B'C' igual a AC sobre A'C'. Son los lados. Entonces, ABC es semejante a A'B'C' si se establece esta proporción. Es decir, si cada una de estas razones da el mismo resultado. Por ejemplo, supongamos que tenemos un triángulo con medidas, es un dibujito rápido, tenemos con medidas 1, 3 y 2. Y acá tengo otro que es 4, 8 y 12. Este triángulo, según este criterio, estos dos triángulos, ¿son semejantes? Bueno, no tengo la medida de los ángulos, entonces el primer criterio que vimos no lo podemos utilizar, pero tenemos los lados. ¿Se establece una proporción? Veamos. Hago 4 sobre 1. Vamos a ver, ¿es igual a 8 sobre 2? ¿Y es igual a 12 sobre 3? 4 dividido 1, 4. Esta razón da 4. 8 dividido 2 da 4. 12 dividido 3 da 4. Se verifica la proporción, los lados de estos dos triángulos son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Vamos ahora con el tercer criterio que vamos a ver.
Y el tercer criterio es aquel que nos dice que dos triángulos son semejantes cuando tienen dos lados proporcionales y el ángulo que lo forman congruente. Acá tenemos el ejemplo en el cual el ángulo congruente es el B. Tenemos que el ángulo B es igual al homólogo B', y al mismo tiempo se tiene que verificar que los lados que forman ese ángulo sean proporcionales. Es decir, que se verifique que AB sobre A'B' sea igual a BC sobre B'C'. Entonces, estamos diciendo que tenemos un ángulo igual y los dos lados proporcionales. Por ejemplo, hacemos un dibujito rápido. Supongamos que yo cuento con este ángulo que mide 40 grados. ¿Sí? Mide 40 grados. Tenemos la medida de este lado que es de 3 centímetros y otro que es de 5. Entonces, para que este triángulo sea semejante y este vale 6 centímetros, para que sean semejantes tenemos el ángulo que es el mismo y además se tiene que verificar que los lados que forman el ángulo sean proporcionales. Es decir, que si 6 es el doble de 3, la medida que tiene que haber acá tiene que ser el doble de 5. Entonces va a ser 10. Entonces, este criterio me permite saber si dos triángulos son semejantes o no, sin saber cuánto miden ese lado y sin saber cuánto miden estos dos ángulos. Asimismo, así como nosotros teníamos en el ejemplo este ángulo, puede ser sabiendo este ángulo y estos dos lados, o sabiendo este tercer ángulo y estos otros lados. Este criterio es el de lado, ángulo y lado. Entonces, con estos tres criterios, si tienen alguna duda me consultan, espero que les sirva este video. Es para que comiencen a resolver los ejercicios del trabajo práctico de criterios de semejanza de triángulos. Nos vemos, espero que anden muy bien. Un saludo.